Muy bien. Bueno, espero que todos nos puedan escuchar bien. Buenas tardes a todos, quienes estén aquí en Zoom, a los que se vayan sumando también en nuestro canal de Facebook. La verdad que mi nombre es Narela, quiero agradecerles a todos por estar acá hoy. Para nosotros es un honor realmente hacer este evento de forma conjunta con Some of Us. Yo soy la coordinadora del Latin American Solidarity Center, una organización basada en Irlanda que busca generar puentes y conciencia y educación sobre campañas y problemáticas que ocurren en América Latina, de la misma manera que tratamos de generar puentes e integración entre la comunidad latina viviendo en Irlanda y la comunidad irlandesa, por supuesto. Nuevamente agradecerles. Alice está aquí conmigo y se va a estar presentando pronto. Es la coordinadora de Some of Us, la otra gigante en ONG, mucho más grande que nosotros, que somos una pequeña organización que ha puesto realmente muchísimo para el armado de este evento. Nuestra idea es que puedan escuchar de primera mano del pueblo Misak la historia de su lucha y resistencia, que realmente es inspiradora, es un ejemplo, es un modelo, y estamos muy orgullosos de pararnos de su lado de la lucha y de su lado de la vida. Alice, si querés presentarte con la audiencia. Hola, muchísimas gracias, Narela. Es un honor y una suerte estar aquí con vosotras. Gracias a todos los que os habéis conectado. For those of you who want to listen to English, if you look at the bottom of Zoom, you'll see there's like a button that seems like a huge globe that says interpretation. If you click there on English, you should be able to hear the whole event in English. Please do reach out to us, do write on the chat if you're facing any issue. Entonces, muy brevemente voy a presentar quiénes somos Some of Us. Some of Us es una comunidad global de 18 millones de personas que están comprometidas a presionar a las empresas para que respeten los derechos humanos. Y es que lo que nosotros creemos es que debemos vivir en un mundo donde se respeten los derechos humanos de todas las personas y que se proteja al medio ambiente. Y es que sabemos que vivimos en un mundo donde si dejamos a las empresas al libre albedrío, no respetan para nada los derechos humanos y son capaces de hacer cualquier cosa para el lucro. Y por eso es importante la fuerza y la acción colectiva para asegurar que haya estos límites y para que se respeten los derechos humanos de todas. Entonces, solo muy brevemente, para Some of Us es prioritario apoyar a las comunidades indígenas para que recuperen sus tierras y para proteger el planeta. Y cuando vimos la lucha que estaba liderando la comunidad Misak en el Cauca, les escribimos para ver cómo les podíamos apoyar, para ver cómo podíamos amplificar su mensaje, ya que vemos que es una campaña con un claro ejemplo con lo que quiere acabar Some of Us. Estamos ante otro claro ejemplo de una empresa del norte global, en este caso europea, que se está lucrando de territorio indígena y explotando en el sur global. Entonces, enseguida nos pusimos en contacto con la comunidad Misak y desde entonces hemos estado trabajando muy juntas, y también sabíamos que era muy importante trabajar con alguna organización en Irlanda, ya que estamos hablando de la empresa irlandesa, y estamos súper contentas del trabajazo y el equipo que estamos haciendo con el Latin America Solidarity Center, y tenemos muchas ganas de seguir trabajando juntas. Estamos decididas a seguir apoyando a las comunidades Misak, Nasa y al pueblo campesino hasta que recuperen sus tierras, y vemos que es un tema que interesa muchísimo a nuestros miembros. Tenemos ya, luego os lo enseñaremos, pero más de 140.000 personas que han firmado la petición pidiendo a Smurfit Kappa que devuelva las tierras a la comunidad Misak. Nuestros miembros están siendo muy activos compartiendo imágenes, fotos, tweets, y estamos trabajando en muchísimas más cosas emocionantes por venir, así que os pedimos que nos seguís tanto a Some of Us como a LASK, a nuestras redes, para seguir al caso de todo el trabajo que vamos a hacer. Muy rápido, en el Zoom, como hemos dicho, hay interpretación disponible abajo al inglés. Esto está siendo transmitido también en el Facebook, tanto de LASK como de Some of Us, también en el YouTube de LASK.
Entonces, habrá un tiempo para preguntas al final. Os pedimos que las escribáis en el chat. Nosotros las vamos a recoger y las pasaremos a nuestras compañeras, y acabar diciendo que no vamos a permitir ningún tipo de actitud irrespetuosa, ni racista, ni sexista en este espacio. Entonces, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Es un honor. Y damos paso a Majo, por favor. Hola a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Primero que todo me presento, mi nombre es María José Hidalgo, soy colombiana activista y estoy también con... ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí desde Dublín y buenos días en Colombia. Mi nombre es Pablo García, soy activista colombiano, radicado aquí en Dublín. Bueno, y el día de hoy nos va a acompañar el Taita Misak, y si te gustaría presentarte, por favor. Buenos días aquí a todos los 159 que están conectados para hablar sobre el tema, el problema de la tierra en Colombia. Bueno, les saludamos del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, en especial desde el pueblo Misak, y pues ponernos en contexto tanto de parte de ustedes como de nosotros las dinámicas cambiantes de conflicto en el que los pueblos étnicos hemos vivido en torno a la tierra en el Cauca y en todos los departamentos donde habitamos los sectores rurales en Colombia. Muchas gracias, Taita, por estar con nosotras el día de hoy. Nos gustaría hacerte algunas preguntas. Primero, cuéntanos un poco sobre la historia del pueblo Misak en el Cauca colombiano. ¿Hace cuánto tiempo están y por qué se considera un espacio sagrado? Bueno, pues saludar a toda la audiencia internacional en Latinoamérica y en Europa, las que están conectados, y a Misak también, que veo que están conectados de mi pueblo, gente que está conectada a mi pueblo. Dinja por revelan Pai Pai Chindavió Marcham Riwa. Bueno, lo que queremos presentarles ahora a ustedes, al mundo, a través de estas redes, es hablar sobre el problema de la tierra, el problema agrario en Colombia, en cómo nosotros, los pueblos indígenas, hemos debatido conflictos de uso, de tenencia y formas organizativas históricas en el país. Como pueblo Misak, pues en primer momento lo que queremos hablar es de cómo la estructura de la propiedad agraria en Colombia, pues fundamentalmente tiene sus antecedentes en los sistemas coloniales de repartición de la tierra en Colombia, en Colombia, y condicionados entonces pues por las dinámicas de los mercados externos, que son pues la recolonización de las multinacionales en los departamentos que especialmente vamos a hablar desde el departamento del Cauca. En nombre de los pueblos étnicos, que son 116 pueblos indígenas en Colombia, 116 pueblos indígenas, de los cuales 34 pueblos indígenas están declarados por el gobierno nacional en vía de extinción física y cultural. Dentro de ellas está el pueblo Misak, el pueblo Nasa, que son los que están debatiendo la lucha contra la multinacional Esmorfi Capa Cartón de Colombia como foco de inicio de la lucha desde el departamento del Cauca. Tenemos que pensar cómo el proceso étnico de organización en torno a uso y tenencia de la tierra pues tiene antecedentes históricos en cómo hemos sufrido un proceso de expansión territorial en todo el proceso de colonización, pero también de disminución territorial en todo el tema de la colonización, desde la época de la colonia, la república y las nuevas formas de recolonización por industrias extranjeras.
En el departamento del Cauca, cuando hablamos desde la matriz de la lucha, donde nos encontramos un departamento casi que el 62% de la población del departamento es eminentemente rural, donde el 21% de la población es absolutamente étnica, donde vivimos casi que en todos los municipios del departamento. Tenemos una condición casi histórica de cómo se nos ha impuesto una forma de propiedad donde nosotros, los pueblos indígenas, en los últimos 300 años se nos ha arrinconado a las altas cordilleras de los Andes del departamento del Cauca. ¿Bajo qué condiciones? Condiciones especialmente por intromisión de los sistemas económicos de herencia criolla de la colonización española, que son básicamente de carácter económico feudal, las que todavía persisten en Colombia, los sistemas de tenencia de la tierra, terratenientes, de grandes hacendados, grandes proporciones de tierra que no disminuyen de 500.000 hectáreas por familias, en 5 o 6 familias de apellido que se caracterizan en el departamento del Cauca. Están otro actor casi que absolutamente estratégico que se ha aliado con los terratenientes del departamento, que son los actores externos que desde 1944, que es a partir de la llegada de las multinacionales que trabajan con el cartón, empiezan a llegar al departamento del Cauca y especialmente también en sus inicios en el Valle del Cauca, en el Chocó geográfico que es en el Bajo Calima. Entonces estamos hablando frente a más de 70 años de experiencia de desplazamientos, de experiencia de, entre comillas, de reforestación de las tierras con árboles absolutamente extranjeros y clonados y traídos a territorios que nada corresponden con las selvas tropicales y con las tierras húmedas de los Andes. Es ahí donde el pueblo Misak, bajo el criterio de la lucha ancestral territorial y las nuevas reconfiguraciones de la territorialidad ancestral, hemos tomado la decisión política y estratégica de nuevamente reorganizarnos alrededor de lo que históricamente nuestros territorios fueron, pues bajo el criterio que fueron ocupados y legalizados por despojo. Legalización por despojo que está blindado pues bajo estatutos tributarios y en alianza con las empresas privadas pues que han arrinconado toda forma de vida y dinámicas culturales de los pueblos indígenas en este departamento. El origen de la recuperación de tierras con Smurfy Kappa Cartón de Colombia, a pesar de que es un monstruo en Colombia en términos de su magnitud de tenencia de la tierra, porque a nivel nacional posee casi más de casi 70.000 hectáreas de tierra por toda la cordillera de los Andes en Colombia. En especial, pues las que estamos concentrados en el departamento del Cauca son casi que el 10-15% de esa proporción de tierra que se ha diagnosticado y se ha sembrado pinos y eucaliptos dentro del territorio del departamento del Cauca. En especial, pues municipios que son El Tambo, Popayán, Cajibío, Piendamó, el Patía, que son las que actualmente debaten especialmente desde el año 86, cuando Smurfy Kappa Cartón de Colombia adquirió casi que el 100% de las acciones de los capitales que estaban en nombre de otras empresas que venían desde el año 1944. La acción es que nosotros como pueblo Misak, pues
empezamos la lucha de recuperación de la territorialidad ancestral y ese es el proceso que estamos caminando desde Colombia, bajo la perspectiva de que en Taita Misaj, Colombia no debemos seguir permitiendo actores extranjeros que nada corresponden con las dinámicas culturales de los territorios en Colombia. gracias Taita, gracias por ese recorrido histórico que nos estás aquí aclarando pues a toda la audiencia que te estamos siguiendo y estamos siguiendo el proceso de las comunidades indígenas en Colombia y su lucha contra estas multinacionales que están depredando nuestro territorio y pues que han tomado posesión de los territorios ancestrales. Nos gustaría que tú por favor nos contaras cuál es la incidencia directa que Smurfit Kappa ha tenido en el territorio y qué tan grande es la extensión de Smurfit Kappa actualmente en el territorio que ancestralmente era Misaj. En el departamento especial podemos hablar desde los inicios de cómo Smurfit Kappa Cardón de Colombia empieza su acaparamiento de tierras y las modalidades por medio de las cuales fueron apropiando. Hay que entender que la estrategia de inversión en el país que se fortalece desde 1986 en Colombia, pues fundamentalmente es por la compra y posesión de los territorios. Entonces, desde el año 44 al 86, la dinámica de tenencia y uso en el que se venía dando era básicamente mediante concesiones que se venían realizando a través de la venia del gobierno y especialmente del Ministerio de Ambiente y las instituciones que tienen que ver con el manejo y los que reglamentan el manejo y el mercado y comercialización de los recursos naturales en Colombia. Pero en el año 1986, con el ánimo de fortalecer y capitalizar con mayor agudez las riquezas de la tierra en el departamento del Cauca, empieza a comprar tierras en municipios absolutamente estratégicos en términos de tierras aptas para la agricultura. Nosotros del pueblo de Misaj llamamos tierras del Valle de Puenza, que han sido desde el casi más 40 años que están siendo sembradas solo pinos y eucaliptos. Entonces, podemos ver que dentro de las más de 70,000 hectáreas que a nivel nacional se tiene de la posesión del capital extranjero en Colombia, en el departamento del Cauca, pues corresponde casi que el 15%. El 15%, y además es uno de los departamentos en términos climáticos y geográficos que, y según evidencias de sus mismos comisionados biólogos y químicos, han mostrado que la tierra ofrece un carácter de crecimiento casi que abismal, a diferencia de otros territorios con estos dos tipos de árboles extranjeros que han traído al departamento desde el año 44. Por esa razón, casi que esto se convierte en un centro de conflicto entre la multinacional, actores campesinos, pueblo indígena Nasa y pueblo indígena Misaj y otros pueblos indígenas que habitan, los 7 pueblos indígenas que habitan en este departamento. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decir que la tierra, prácticamente de la tierra productiva, del 80% de la tierra productiva existente en el departamento del Cauca, pues el 30% está en manos de un actor extranjero de la multinacional y el otro sector pues está en manos de los terratenientes criollos de apellido de herencia colonial.
Gracias, Taita. Continuamos haciendo una pregunta ahora que estabas hablando sobre la biodiversidad del territorio y nos puedes contar un poco cómo se ha afectado las tierras, los animales, el agua, la fauna y la flora en este territorio, por favor. La política de Smurfy Capa, Cartón de Colombia, en toda su historia y todo su contenido de propaganda mediática, de vender de vender hacia afuera que es una empresa que coayuda al fortalecimiento de la diversidad, tanto de la fauna y la flora, pues es absolutamente negativo y es absolutamente que se contradice a la hora de que nosotros casi que hemos vivido en toda la dinámica de cómo ha funcionado la empresa, de cómo esto ha ido matando la vida de los territorios. Es tanto, por ejemplo, que en las diferentes resoluciones que se han venido haciendo en los años 80, en el año de 1990, cuando el presidente Gaviria casi que da la apertura y da casi que la puerta abierta en el año 1994, crearon decretos de que los dos tipos de árboles, el pino y el eucalipto, eran árboles que en términos ya de investigación biológica, estos árboles ayudaban a mantener los recursos naturales y ayudaban a propiciar el aumento de los ojos de agua en las zonas donde se iba dando cobertura a la siembra de estos dos tipos de árboles, cosa que las resoluciones pues lo hicieron acorde y a conveniencia de los intereses privados de la empresa y fueron aprobados desde el año 1994. Es absolutamente inaceptable que desde el gobierno nacional, desde esos años, acepten como a través de resoluciones que estos dos árboles puedan ser adoptados como dos árboles autóctonos de la región, fundamentalmente simplemente para facilitar la siembra de estos dos tipos de árboles en los territorios de los pueblos indígenas mediante la acumulación por despojo y la legalización por despojo que se ha venido haciendo en el departamento del Cauca. Taita, pues bueno, tú nos estás haciendo todo el recorrido de cómo ha sido esa afectación a nivel del territorio y pues nos gustaría que tú nos contaras cómo esa afectación ha incidido directamente en la comunidad, pues pensando en la cotidianidad de los niños, de los adultos, cómo ha sido esa afectación, porque tenemos entendido que ese proceso que está llevando el pueblo Misak siempre es en compañía de todos los agentes comunitarios, que son los adultos, las mujeres, los hombres, los abuelos y también los niños. ¿Cómo ha afectado esta situación a toda la comunidad? La afectación que ha tenido los pueblos indígenas del Cauca con el pueblo Misag y los 6 pueblos indígenas que habitan en el departamento del Cauca y con todas las que habitan en la cordillera de los Andes y también están influenciados con los impactos de esta multinacional, el gobierno nacional y la multinacional siempre ha sido un par a la hora de tomar decisiones de inversión, a la hora de tomar decisiones de capitalización de las tierras que han venido adquiriendo en los departamentos. ¿Eso qué quiere decir? Los pueblos indígenas en el departamento del Cauca y todos los departamentos de Colombia venimos en un proceso de casi que una lucha de blindaje de los territorios por medio de que nosotros llamamos acá de hacer resguardos. Para las zonas campesinas están las reservas campesinas, otra modalidad jurídica que se ha venido ganando con el sector campesino, y con los sectores afros, los consejos comunitarios. Entonces, frente a esa dinámica de fortalecimiento de los sectores sociales de los que venimos caminando de a pie en los territorios,
eso se ha convertido en un riesgo para la inversión de las multinacionales en los departamentos donde hace presencia pueblos indígenas. ¿Cuál es la estrategia que han utilizado para prevenir esas situaciones? En el año 2020, el gobierno nacional mandató un decreto, hizo una directiva nacional protegiendo los intereses privados de los capitales extranjeros, diciendo que las propiedades privadas que existen en Colombia pues son adquiridas legalmente, tienen un antecedente de adquisición que se ha adquirido sin despojo, que se ha legalizado sin afectar intereses de sectores de campesinos, de pueblos indígenas, pero que tampoco pues tiene una historia de sangre. Entonces, frente a esas situaciones, el capital extranjero pues se ha visto totalmente puesto en riesgo de que los pueblos indígenas nunca van a ser un sector de diálogo, sino de conflicto. Esa es la posición que ha asumido el gobierno nacional, pues en concordancia con los multinacionales. Entonces, lo que nosotros básicamente en torno a la lucha de la tierra, lo que estamos haciendo es buscar un blindaje legal con los territorios que históricamente venimos recuperando y ganando, pero también fortalecernos en los nuevos procesos de reconfiguración territorial, que son las recuperaciones de tierras que están en manos de multinacionales y en específico las que estamos luchando actualmente con Lesmorf y Capa Cartón de Colombia como epicentro, como matriz desde el departamento del Cauca. Gracias, Taita. Ahora que estabas mencionando sobre estas plantaciones, este monocultivo que hay en muchísimas hectáreas de pino y eucalipto, ¿nos podrías decir en ese territorio qué podría haber? O sea, en vez de esos pinos que están en este momento plantados ahí, ¿cuáles son los alimentos o, por ejemplo, cuáles son los animales que se pueden ver si no estuvieran esto plantado en ese territorio? Sí, la propaganda, vuelvo y reitero, sobre la propaganda mediática y los medios de comunicación que son comisionados desde Cartón Colombia o Smurfy Cartón de Colombia, es que hacia afuera se vende que la empresa multinacional trabaja una responsabilidad social con todos los sectores, creando escuelas, reforestando los territorios que ya han sido cultivados con árboles nativos y poseen ciclos de siembra que son rotativos. Pero en nada de eso corresponde con la realidad cuando después de cada sembrado, pues ellos podemos imaginar que es acechador y absolutamente monopolizador y extractivista de la riqueza de la tierra, cuando empecemos a imaginar que por cada hectárea de tierra, ahorita actualmente están sembrando casi que más de 1000 árboles, pueden ser de pino, de eucalipto, que están siendo extraídos, que extraen toda la riqueza fluvial de las tierras que están sembrados. Entonces es absolutamente devastador cómo más de 1000 árboles en una hectárea cada 10 años se están rotando sin pensar en la imagen del cuidado del medio ambiente que aparentemente venden tanto hacia afuera y lo ponen desde los datos o con la venia de las entidades que cuantifican la riqueza ambiental, empiezan ya a informar a nivel internacional y a nivel del departamento. Ahí está. Pues yo creo que a todas las personas que nos están escuchando ahorita en el momento, creo que sería como conveniente que hiciéramos como una aclaración desde los aspectos biológicos del ecosistema. Entonces, hay dos palabras que son súper claves en este conflicto, que es forestar y reforestar.
Entonces, la primera es la forestar, que se refiere más como a un proceso de plantar una sola especie, que por lo general puede ser nativa o no nativa de la región, ¿cierto? Y reforestar es el proceso de recuperar el bosque natural que siempre ha estado en la región, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que tú nos contaras cómo es la incidencia del pueblo Nasa y del pueblo Mixaj respecto a las jornadas de recuperación de tierra y para qué es la recuperación de tierra, porque algunas personas pensarán que los indígenas simplemente, pues es la imagen que vende el gobierno, ¿no? Que los indígenas simplemente lo que quieren es apropiarse del territorio para tener hectáreas y ya, para tenerlas ahí. Pero nos gustaría que tú nos comentaras cuál es la intencionalidad de esas jornadas de recuperación de la tierra y en qué consiste la recuperación, las jornadas de recuperación de la tierra. Sí. Hay que comprender esto para, para dimensionar lo que estamos haciendo como movimiento indígena en el departamento del Cauca, con Tresmorfica, Cartón de Colombia. Hay que irnos 400 años atrás, o hay que pararnos también sobre investigaciones arqueológicas y académicas para sustentar del porqué del comportamiento de los pueblos indígenas en Colombia. Desde hace más de 400 años, toda la formación del sistema económico y político y social en el que el pueblo indígena, los pueblos étnicos han debatido, pues se han configurado, es a través del despojo, del avasallamiento demográfico, la invisibilización cultural de los pueblos indígenas, pero sobre todo la legalización la legalización del uso y tenencia de la tierra para privados, para este caso los terratenientes y los mercados externos hasta la actualidad. ¿Cómo nosotros vamos a sustentar que todos los territorios en Colombia tienen un carácter y una memoria histórica de relación y raíz con los pueblos indígenas? Existen evidencias arqueológicas con el caso del pueblo Mixaj, estudiadas con ADN, de que los pueblos indígenas aquí en el Cauca son pueblos indígenas que han habitado antes de la llegada de los procesos de colonización española. Frente a eso, pues nosotros hemos debatido académicamente también a académicos que han defendido a terratenientes que han aludido que los indígenas en Colombia son traídos desde otros países con el tema de las guerras que se venían estableciendo en el proceso de colonización. Para el caso del pueblo Mixaj, pues un pueblo eminentemente nacido desde la raíz, como nace un árbol, como nace el agua, los ojos de agua del Valle de Pubenza, pues son pueblos indígenas que nacen desde estos departamentos. ¿Cuál es la dinámica que se ha venido asumiendo desde el año 1970? Si bien es cierto, ha habido un proceso de arrinconamiento territorial de más de 400 años hasta 1970. Desde 1970 empiezan los procesos de recuperación de tierra a nivel de todo el suroccidente del país, no solo en el departamento del Cauca, sino en el Nariño, en Putumayo, y después se van extendiendo hacia otros departamentos del norte. Entonces, lo que hay que comprender aquí, Colombia todavía tiene esa memoria vieja, formal, tradicional, heredada de los criollos españoles, donde creen que Colombia no es una Colombia étnica, no es una Colombia pluricultural y multicultural, como está establecido en la Constitución Política del 91. Colombia se ha formado en un país de regiones, pero de regiones de terratenientes que en ningún momento ha reconocido la existencia de pueblos indígenas de manera institucional. De manera institucional, tal vez el departamento del Cauca
tenemos la fuerza y la dinámica de resistencia en el que hemos venido mostrando casi que con todos los gobiernos a nivel de todos desde el año 70 hasta el 2022. Pero para otros departamentos, por ser, como puede ser el Amazonas y otros pueblos indígenas que no están de la zona centro, pues debatir formas organizativas de uso y tenencia que correspondan a las herencias de los pueblos indígenas, pues ha sido débil en tanto que pues el gobierno ha utilizado toda la maquinaria posible para matar todos los argumentos, cosa que en el departamento del Cauca nunca va a pasar. Taita, aquí pues las personas que nos acompañan en el auditorio y por redes también nos están preguntando cuáles son las opciones que los pueblos Misag y los pueblos Nasa le han presentado al gobierno colombiano, gobierno que lógicamente ha estado a favor de las multinacionales y no de sus habitantes del territorio. Entonces, ¿cuáles son las opciones que el pueblo Misag y el pueblo Nasa le han presentado al Estado colombiano para que se solucione esta problemática que de hecho ya lleva décadas? Sí, bueno, el trabajo de concientizar tanto a nivel institucional y a los gobiernos es un trabajo de larga data, es un trabajo de generación en generación. Nosotros sabemos que como pueblos milenarios tenemos todo el derecho y el deber ancestral de decir tanto al gobierno como a empresas multinacionales que nosotros vamos a resistir frente a estos procesos de recolonización de la tierra en Colombia. Y claro está, con más razón desde el departamento del Cauca. Es ahí donde la tarea fundamental es de cómo desde las regiones pues empecemos a trabajar y organizarnos conjuntamente y hacer preguntas de cómo es que se han venido configurándose el ordenamiento territorial de nuestros municipios, de nuestros alrededores, en la medida en que hay una conciencia, pero también absolutamente relacionada con la memoria territorial y la memoria de los orígenes de cada uno de los sectores, del campesino, del Nasa, del Misag y de los otros pueblos indígenas, tendremos el contenido de que nosotros como pueblos indígenas estamos hablando de memoria, pero de una memoria territorial, porque nosotros los pueblos indígenas no podemos estar hablando de identidad, de cultura y de memoria sin tener la base que es el territorio, como es el departamento del Cauca. Entonces, tanto a nivel de sustentación académica, arqueológica, a través de la evidencia oral de la memoria de los pueblos indígenas e investigaciones fidedignas, científicas, pues sustentan que tenemos todas las capacidades de resistencia, pero también de acción con el gobierno, si es para diálogo, si es para sentarnos como el mismo gobierno hace a su modo, pues lo haremos al modo como lo hacen ellos, pero si es para negociar en términos de condiciones históricas y en términos de exigencias históricas, los espacios van a venir apareciendo. Por el lado de las multinacionales claramente su condición con los gobiernos donde van llegando es que cada concesión o cada compra o inversión de capitales extranjeras que hacen, naturalmente tienen que preguntarse si no hay riesgos tanto geográficos, si no hay riesgos sociales, si no hay riesgos de pueblos indígenas o pueblos étnicos que no permitan avanzar la multiplicación del capital en la siembra del pino y el eucalipto. Creo que actualmente ya estamos en ese momento. La Cartón Colombia, Smurfy Kappa Cartón de Colombia, tiene que darse cuenta que ahorita la lucha de la tierra tiene una experiencia de 50 años de proceso que no pueden ser paralizados por estatutos
tributarios como lo han venido haciendo con las empresas. Las empresas simplemente se han beneficiado históricamente con la venia y el apoyo y las concesiones que se han hecho y le han blindado legalmente cómo éstas deben seguir manteniéndose a pesar del conflicto que ha habido alrededor de la tierra. Pues creo que es el momento también de preguntarse de cómo ellos tienen que ir cediendo en la forma de uso y tenencia que han venido manteniendo en el departamento del Cauca. Entonces ahí es donde los debates gruesos que se van a empezar a dar es en términos de cómo esas grandes extensiones o estas formas de acaparamiento que son absolutamente individuales para extranjeros, para la multiplicación del capital, ahora tienen que pues devolverse al debate de que tenemos que empezar a preguntarnos de que aquí tiene que haber usos colectivos de la tierra, tanto para el campesinado como para el pueblo Nasa, como para el pueblo Misak, y eso se tenga que convertir en actos y acciones institucionales que generen cambios para la agricultura y la sostenibilidad de las vidas, tanto del territorio como de los pueblos que existen en el departamento. Gracias, Taita. También nos gustaría preguntarte actualmente de qué manera la comunidad Misak está enfrentando lo que está haciendo Smurfit Kappa Cartón de Colombia en el territorio del Cauca. Bueno, la manera como el gobierno nacional y las empresas y la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia ha venido manejando y ha venido atendiendo este riesgo para ellos, este riesgo que ha aparecido en el departamento del Cauca para la multiplicación del capital, es pues ha utilizado casi que toda la maquinaria posible del gobierno nacional para fortalecer el músculo el músculo de presión contra los sectores que están resistiendo en los puntos de recuperación. Tenemos ejemplos concretos de cómo las multinacionales, por ejemplo, cuando se empezaron a fundar en el Bajo Calima, en el Valle del Cauca, lo primero que hicieron para proteger los intereses privados es que también el gobierno nacional tenía que fundar un centro de comando militar permanente en ese punto para proteger los intereses de los privados. Y eso pues ha sido natural con todas las empresas que han invertido en Colombia. ¿Qué ha pasado en el departamento del Cauca? La Fuerza Pública Nacional pues se ha casi que toda su disponibilidad, tanto técnica, administrativa y fuerza militar, pues está absolutamente al mando, correspondiendo a proteger los intereses de la inversión hecha en el departamento del Cauca. ¿Cómo lo están haciendo? Además de que en las empresas del Smurfit Kappa Cartón de Colombia existen un determinado número de trabajadores que son los corteros, que son los cargueros, que son la motosierra, que son los de la maquinaria pesada, pues no han sido muchos, sino que frente a esa debilidad, el gobierno nacional lo que ha hecho es prestar su fuerza disponible para vestirlos del uniforme de Cartón Colombia y mostrar una fuerza organizada dentro de la compañía, que aparentar que hay muchos obreros trabajando y que los obreros están protegiendo los intereses, su trabajo diario, su núcleo familiar, pero que en nivel estadístico, pues las intervenciones que han venido haciendo es que la policía, el ejército, la SIJIN, se ha prestado para vestirse de los uniformes de Cartón Colombia para atacar vestidos de civil a las formas de resistencia dentro de las matrices de resistencia aquí en el departamento. Entonces, casi que lo que sucede a nivel nacional de cómo el Estado colombiano viste a la fuerza pública de civil y los convierte en un actor paramilitar para empezar
a debatir a eso que el gobierno nacional dice dice que es un riesgo y dice que es un problema de seguridad para los privados. Muchas gracias, Taita. Bueno, esta pregunta se la voy a hacer al compañero Pablo. Pablo, cuéntame tú qué piensas de estas empresas prestigiosas y reconocidas internacionalmente que causan daños en distintos ámbitos sociales y ambientales, particularmente en Colombia. Bueno, pues las comunidades NASA y las comunidades MISAC pues tienen toda una historia de resistencia y de prácticas de resistencia que han sido como ayudan a fortalecer los diferentes procesos que campesinos, afrodescendientes y los mestizos también pues tenemos en nuestro territorio. Entre todas estas dificultades pues, y como nos preguntan aquí en el chat interno, nos hablan sobre la pérdida de biodiversidad. ¿Cuál es el problema de que se siembren pinos y que se siembren eucaliptos? Y pues para acompañar la claridad que ya el Taita nos comentaba, pues los eucaliptos y los pinos tienen unas hojas modificadas que se llaman acículas y son unas hojas que al caer en la capa vegetal cubren totalmente y evitan que germinen otras semillas y que se dé todo un proceso natural y propio del ecosistema de la región. Entonces, al evitar que se dé un proceso natural de regeneración de la vida, de insectos y de plantas, pues esa pérdida de biodiversidad va afectando no solo al mismo ecosistema, sino también a todos los seres humanos que vivimos alrededor de este ecosistema. Pues si no hay plantas, si no hay insectos, si no hay polinizadores, pues no vamos a encontrar tampoco fuentes de agua y además pues el pino y el eucalipto son, como se conoce en ecología, son los árboles egoístas porque consumen muchísima agua y evitan que cualquier otro organismo vegetal pues pueda crecer alrededor. ¿Qué pasa con estas multinacionales? Pues las multinacionales siempre tienen una negociación amplia y directa con el gobierno y no le importa negociar de ninguna forma con las comunidades. Entonces, cuando una multinacional llega a Colombia, pues tiene toda la posibilidad de tener buenas ganancias, pues porque no va a haber ninguna restricción a nivel ambiental de todas sus prácticas nocivas que se generan al interior de su negocio. Además de eso, pues yo creo que el Taita está enterado de cómo el pasado viernes 28 de enero, el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, presentó una nueva resolución, la resolución 110 del 2022, en la cual se establecen actividades y requisitos y procedimientos para la sustracción de áreas de las reservas forestales nacionales y regionales. Esto que indica pues que las multinacionales van a poder hacer todo un proceso que va a tener un seguimiento por parte del gobierno, pero ese proceso, con todos los trámites que se dan, no van a ser unos procesos totalmente rígidos en la legislación colombiana, sino que van a tener exenciones y van a permitir que esas multinacionales tengan toda la posibilidad de meterse al territorio colombiano y pues dañar todos esos espacios que son protegidos a nivel nacional. No sé si el Taita nos quiere comentar algo al respecto. Sí, frente a eso, frente al carácter de la multinacional de mostrarse en su integridad, que es protectoria en materia ambiental y que su interés supuestamente siempre ha sido de la regeneración de los bosques intervenidos, pues eso nunca ha pasado en los territorios que ellos han ido interviniendo y también en términos de contaminación. Hay una experiencia y un antecedente de Smurfy cuando tenía su empresa en alianza en Estados Unidos, especialmente en Ohio. Estados Unidos demandó con más de 1.500 millones de dólares por una contaminación que hicieron en un sembrado de estos dos tipos de árboles. Entonces hay antecedentes de cómo países pues,
también ya industrializados, han hecho demandas por la forma y manejo de la información clasificada que pues se hicieron públicas en ese entonces, en los años 90. Entonces, desde los pueblos indígenas, es muy importante que además de que académicos, tanto biólogos, químicos, ambientalistas, reforestadores, que trabajan con Cartón Colombia, pues empecemos a trabajar a nivel internacional con investigaciones que sustenten y empecemos a debatir que en realidad esto sí ha venido contaminando de gran manera en términos ambientales y biológicos, y tanto en fauna y en flora, pero también de la disgregación de los procesos sociales con todos los actores que han habitado en las zonas que ha venido llegando la multinacional. Muchas gracias, Taita. Bueno, es claro con lo que hemos escuchado que nos ha compartido el Taita, que esta lógica capitalista y patriarcal ha hecho que nosotros veamos la naturaleza como un recurso y no como lo que realmente es. Entonces, pensemos que todas estas hectáreas de monocultivo de pino y de eucalipto realmente podrían ser plantaciones de café, de plátano, de yuca, de maíz. Es una tierra que es tan rica que casi que cualquier fruto puede surgir de esta tierra. Entonces, no sé, pero a mí personalmente me genera mucha impotencia y ansiedad saber que esto está pasando en mi país, y sé que muchas personas también quieren tomar acción y quieren saber qué cosas pueden hacer desde donde estén y cómo pueden apoyar a no solo a la comunidad MISAC, la comunidad NASA, los campesinos y a los colombianos, también esa solidaridad internacional de qué podemos hacer. Entonces, hemos preparado acciones que podemos tomar todos los que estamos presentes. Esa primera acción es informarnos con fuentes verídicas. En este momento los invitamos a eso, a escuchar a las personas que están en el territorio, en este caso la comunidad MISAC, pero también los invitamos a seguir a LASC y también a Somofaz, que vamos a estar compartiendo información para visibilizar esta lucha. La segunda acción es firmar la petición de Somofaz. Vamos a copiar en el chat el enlace de la petición. Ya en este momento llevamos más de 140.000 firmas, lo que es grandioso, pero necesitamos pues como más movimiento. Entre esos, la tercera acción nos lleva a eso. Compartamos esta petición y compartamos lo que escuchamos hoy, lo que nos llevamos de esta conversación, y divulguémoslo con familiares y amigas para que más personas sepan lo que está pasando. Y la cuarta, esta es votar por representantes que prioricen el medio ambiente. En Colombia particularmente, el 13 de marzo vamos a tener las votaciones de Senado y Cámara. Entonces los invitamos a todos que se informen, se den cuenta cuáles son esos representantes que tienen como eje fundamental el medio ambiente, y que nos aseguremos que estas personas sí velan y sí benefician al medio ambiente por encima de todo. En agosto va a ser las de la presidencia, así que también los invitamos a que nos sigamos informando. Bueno, a partir de este momento vamos a seguir con las preguntas y respuestas que han hecho desde todos los que nos están acompañando. La primera pregunta, creo que ya la resolviste, Pablo. Creo que sí, ya le dimos. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es la ventaja de que planten árboles que no son nativos de Colombia? Esta fue la que tú respondiste sobre las hojas de eucalipto. La segunda es, ¿nos podrían explicar por qué le quitan la corteza a los árboles? Taita, ¿nos puedes contar por qué hacen esto? Bueno, hay que, para contexto de cuál es el ciclo del crecimiento del pino y el eucalipto, el pino y el eucalipto llega a su madurez a los 14 años, generalmente, en tierras aptas en términos de geografía, de humedad y de tierras tropicales, pues son menos, entre 10 y 14 años. Entonces, cuando se empieza ya a ver el porqué, la importancia estratégica de acaparar tierras en estas zonas eminentemente y ancestralmente habitadas por pueblos indígenas, es por
por la riqueza del suelo y las riquezas fluviales que existen en el suelo. Los árboles de pino y eucalipto acá crecen de una manera tan especial que por eso es tan alabado este producto en esta zona. Cuando intervienen y empiezan ya en el último ciclo del proceso, que es casi que penúltimo proceso del ciclo de la madera, pues ellos utilizan la estrategia de llevarlo sin corteza, porque la corteza, su función biológica para el árbol era mantener la humedad relativa del árbol y mantenerlo en su verdosidad y que siga creciendo en su estado natural como crece. Ya cuando se quita la corteza, pues ya es casi que es el anuncio del ciclo de que ya queda como materia prima apta para el proceso de industrialización, para cualquier tipo de proceso de industrialización. Entonces, para eso siempre pues la corteza es desechada y llevan solo lo que denominan la pulpa. Es decir, Taita, que esto se hace como una medida de resistencia para que no puedan utilizarlo, ¿verdad? Cuando con la estrategia de quitar la corteza, antes, sin cortarlo, es que el árbol, mientras está contenido en la raíz, mientras está parado, sin cortarlo, es que como la corteza es el que transporta la humedad a toda la estructura y al tronco del árbol hasta la punta del árbol, es que deja de transportar el agua que generalmente está llevando para seguir creciendo y mantenerse vivo en su verdosidad. Por eso, la estrategia entre la tierra y a una altura de 1 metro, 2 metros, quitar la corteza terrestre, y ha sido una de las estrategias que se ha manejado para que la madera no siga creciendo, ni tampoco pues sirva para la empresa. Cuando un árbol está casi que absolutamente sin humedad y está absolutamente seco, pues ya adquiere otras propiedades y sí son orientadas a procesos de industrialización, pero no van a ser tan efectivos como las recién cortadas y las que van a estar húmedas sin la intervención de la corteza. Taita, acá en el chat interno nos preguntan si la comunidad MISAC y la comunidad NASA han solicitado que Smurfit Kappa oferte sus predios a nombre de las comunidades pues las comunidades NASA y MISAC. Nos preguntan que si es verdad que estas comunidades le pidan al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior que compren esos territorios para que se los devuelvan a los pobladores ancestrales, que son ustedes, las comunidades indígenas, y nos preguntan que si es posible que se dé esta negociación y si es posible si de alguna manera el gobierno ha garantizado o ha seguido con buenos ojos esta propuesta que los NASA y los MISAC le están haciendo. Sí. Ahí es donde nosotros hacemos la pregunta de cómo el gobierno nacional, como gobierno nacional, a través de todas las entidades que tienen que ver con el tema de la reforestación en Colombia, van a tener la altura de debatir internamente entre las multinacionales, porque las ganancias de los capitales de inversión que sean en Latinoamérica, como puede ser en México, en Venezuela, en Colombia, que históricamente han sido los países de donde más ganancias se ha sacado por la siembra de estos dos tipos de árboles. Prácticamente el 70%, más del 70% de las ganancias y las utilidades que tiene, y también de demostrar en el sistema financiero del Reino Unido como una de las mejores empresas o una de las 100 compañías de mayor capitalización bursátil del Reino Unido,
pues lo está adquiriendo de Colombia. Entonces, frente a eso, el gobierno nacional tiene que discutir y definir cómo va a ser el proceso de poner otro actor importante dentro del debate, que son los pueblos étnicos que están en recuperación, para entrar en proceso de negociación de la tierra. Un actor, pues, que es claramente extranjero, tiene que estar al nivel y a la altura de definir, por ser actor extranjero, cómo va a ser su proceso de un paulatino retroceso y de ida del país o de negociación de la tierra para que los pueblos indígenas nuevamente nos posicionemos sobre las tierras ancestrales. Entonces, la propuesta se han hecho múltiples propuestas en términos de uso y tenencia colectiva de la tierra, pero generalmente lo que ellos hacen es cooptar con propuestas que nada corresponden a las demandas históricas que nosotros venimos haciendo. Empiezan a ofrecer tierras absolutamente lejos de los centros organizados, es decir, no dentro de la matriz de lucha que estamos desarrollando, sino que es prácticamente mentira a la gente que está luchando, diciendo que van a comprar nuevas tierras en otros puntos y que la empresa siga avanzando en su dinámica de explotación de la tierra. Entonces, frente a eso, en Colombia comprar tierra o legalización de una tierra prácticamente corresponde a casi que 24 pasos a seguir, 24 pasos administrativos que tienen que trabajar la Agencia Nacional de Tierra, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, que pueden demorarse, si va bien, 3, 4, 5 años para la legalización de la tierra. Pero pues obviamente las barreras frente a esta forma de recuperación de la tierra es absolutamente grande cuando el gobierno nacional, a través de las directivas presidenciales, protege de manera frentera a las propiedades de los empresarios multinacionales. Entonces aquí el gobierno nacional tiene que ser un gobierno con gran contenido de la historia étnica, territorial y cultural del suroccidente del país, no solo en términos de relacionamiento con empresas capitales como lo es este gobierno. Gracias, Taita. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿nos podría contar un poco más del impacto social en las comunidades de la presencia de Smurfit Kappa en la región? Si nos puede contar un poco más, por ejemplo, cómo viven, cómo se alimentan en el lugar donde se encuentran, si hay niños, si ellos van a la escuela, y contarnos un poco como sobre eso. En los últimos, especialmente desde los años 86, la dinámica social y económica de poblaciones que viven en torno al interior o cerca de la reforestación de Smurfit, pues ha venido sufriendo múltiples cambios. Una es que la mayoría de la población aledaña o interna se ha convertido en una población obrera asalariada. Es una de las poblaciones que en términos de pago, pues es política de la empresa al máximo reducir los costos y los gastos a la hora de capitalizar sus beneficios. Por eso, acá la forma de contratación son indirectas y momentáneas para los que trabajan dentro de la multinacional. No hay nada seguro, no hay nada, pero sí hay tanto para camioneros, para los jornaleros agrícolas, para los corteros, son absolutamente marginales los salarios que pudieran tener con Smurfit Kappa que estén en otros países que no sean Colombia. Acá básicamente es para la sobrevivencia y además porque es el único empleo que aparentemente y estratégicamente muestran que existe dentro del departamento.
Otro sector que recibe muy bien y casi que por convertir actores leales a la empresa, paga bien a los operarios, profesionales clasificados, ingenieros, químicos, forestales. Entonces hay una gran diferenciación de trabajadores entre el que está ahí de frente en la empresa trabajando de sol a sol y con los técnicos que medianamente para la formación de su lealtad con la empresa, pues son mínimamente bien pagados. Entonces, los gastos son relativamente, con la mano de obra, son absolutamente bajas. Mientras por eso, y por el otro lado, hay que entender, hay como una relación mano de obra barata en unas condiciones climáticas tan aptas, buenos resultados financieros, y Smurfy, además de eso, utiliza un poder político con toda la institucionalidad del gobierno y lo convierte la ganancia del capital. Entonces, los sectores y las poblaciones que viven al margen o dentro de Smurfy Capa Cartón de Colombia, pues son absolutamente marginados. Y nosotros, los pueblos indígenas, dentro de la conciencia de liberación de la tierra, pues dentro de lo más humano histórico es que nosotros no tenemos y nunca hemos sido condicionados por esas formas de opresión y explotación de la humanidad frente a con una multinacional de esta dimensión. Taita, aquí otra pregunta que surge que es como interesante y como para darle claridad aquí a las personas que nos acompañan en el webinar. ¿Qué se debe hacer para que sea una zona protegida realmente y se deje como territorio ancestral y patrimonio del mundo por ser territorio de nuestros indígenas? Bueno, ahí hay que... Colombia, en términos de educar a la gente, en términos de proteger la memoria, tanto cultural, identitaria, y más en lo territorial, pues ha sido muy mínimo, tanto que simplemente las poblaciones mayoritarias en los últimos 40 años simplemente se han convertido en unas poblaciones flotantes que han correspondido a la dinámica del mercado laboral y menos y con mínima fuerza y con grandes debilidades la formalización del capital cultural que deberíamos tener para empezar a debatir y a cuestionar cuál es la historia oficial, cuál es la historia que han escondido la colonización en Colombia. Por eso la necesidad de que aquí, para pensar el territorio, se necesita un amplio debate y una amplia mirada hacia atrás de cómo es que nuestros orígenes están contenidos no solo de imágenes de etnicidad, sino de procesos absolutamente relacionados con los territorios. Ahí es donde se va a empezar a replantearse de quién es la tierra en Colombia y en manos de quiénes están ahora por la forma en que se ha venido manejando la cultura de la memoria en Colombia. Súper, muchas gracias, Taita. Nos hacen una pregunta en el chat muy interesante que dice si si tenemos algún plan de llevar esta información al un Permanent Forum on Indigenous Issues que va a ser en abril 25 y mayo 6. Realmente esto es algo que es una muy buena idea, es algo que podemos hacerlo como un paso a seguir. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros, pues con LASK y con Somopaz. Puede ser un paso que podamos seguir haciendo. No sé si tenemos más preguntas en el chat. Taita. Sí. Taita, ¿tú nos podrías como contar cuál es la relación que existe entre las comunidades indígenas y los terratenientes ahorita en el Cauca? Porque pues Colombia, para las personas que nos están siguiendo a nivel internacional, pues Colombia
acaba de pasar una situación de gran explosión social. Me refiero a que ha habido gente que se ha manifestado en las calles, en las diferentes ciudades, en los pueblos, en las veredas de Colombia, como tratando de resolver esta situación de incertidumbre que se ha presentado a todo nivel económico y social antes de la pandemia y que se vino agudizando después de la pandemia. Entonces, pues acá nos hablan sobre los terratenientes, cuál es la relación que tienen los terratenientes con los indígenas Misaki y con los indígenas Nasa. Sí, pues la relación nunca ha sido con los terratenientes, y los pueblos étnicos en Colombia nunca han sido conciliadores, ni tampoco de convivencia, pero desde el lado de los pueblos indígenas, pues siempre ha estado la fuerza cognitiva de que el tema del racismo y la discriminación, la exclusión y más, pues la desaparición eh, demográfica, pues haya sucedido por simple hecho de haber existido en estas tierras. Tenemos un claro ejemplo de cuál ha sido la relación de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca. En el mes de septiembre del 2020, el pueblo Misak, como autoridades indígenas, los residentes, pueblo Nasa y otros pueblos que hacen parte del movimiento, se ha venido trabajando la idea que en Colombia hay una fuerte y una forma de colonización del poder y del saber sobre las poblaciones marginadas en Colombia. Una de las claras formas de representación de la colonización del poder y del saber en Colombia, pues son las representaciones y las instituciones que todavía persisten en Colombia. Una es la iglesia, otra es el sistema feudal terrateniente, y otra, y en especial de manera casi que simbólica, pero que ha transgredido memorias y generaciones, los monumentos que representan la idolatría y las simbologías de alabanza a los grandes pensadores coloniales de la época. En el 2020, por eso se tomó la decisión desde el deber y derecho mayor de los pueblos indígenas de que las representaciones de poder sobre los pueblos étnicos en Colombia no deben seguir existiendo en nosotros, porque entre la humanidad diversa, pues esas formas de ver desde arriba a la riqueza cognitiva de los pueblos étnicos, pues es prácticamente de racismo, y prácticamente de seguir arrebatando y seguir aislándonos de los procesos que nosotros venimos conquistando como pueblos indígenas. Por eso la necesidad de repensar cuál es la memoria que nosotros tenemos que adoptar, no solo los pueblos étnicos, sino también la academia, las universidades, la institucionalidad en sí misma, en sus gobiernos, de cuál es la memoria que van a empezar a debatir con los procesos sociales que han hecho gran estallido, por ejemplo, en estos dos últimos años. Uno de los paros más grandes y de más grandes dimensiones que se han visto han sido, pues, en estos dos últimos años, 2020 y 2021, que el gobierno, simplemente por pensar en la memoria, por pensar en los problemas sociales, por pensar desde los territorios, pues simplemente considero que las movilizaciones sociales son un problema de seguridad nacional, es un problema que afecta a la democracia del pueblo colombiano, y simplemente lo que hizo fue vestir su fuerza pública de paramilitar y empezar a desaparecer a los líderes sociales en Colombia. Entonces, las aristas que tiene el conflicto del terrateniente, del gobierno contra el indígena, pues son muchos las que nosotros debatimos, y básicamente la relación con el terrateniente ha sido de resistencia y de seguir impulsando las movilizaciones como pueblos milenarios desde el Cauca.
Taita, nos llega otra pregunta que está muy sintonizada con la actualidad de la situación colombiana y es y dice así, pues, la Comisión de la Verdad se encuentra haciendo la investigación sobre la propiedad de la tierra para hacer restitución de territorios. ¿Cómo podemos conectar la lucha del pueblo Misak con esta investigación de la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad, pues en el marco de la firma del acuerdo de paz de hace 5 años, pues a nivel, nosotros sabemos y con precisión desde las agendas que venimos revisando, tanto en cumplimiento como en avances, de que el gobierno nacional prácticamente no ha cumplido absolutamente nada con el acuerdo del proceso de paz, y más cuando tiene que ver con el acuerdo del capítulo étnico del proceso de paz. Por ejemplo, dentro del capítulo étnico del proceso de paz está estipulado de que va a haber un banco de tierras que el gobierno nacional como base va a empezar a pensar unas 3 millones de hectáreas de tierras para empezar a, en el marco de toda la afectación del conflicto a los pueblos indígenas, a generar los beneficios y entregar a los pueblos indígenas. Entonces, eso prácticamente en Colombia no se ha materializado en términos del banco de tierras que está prescrita dentro del acuerdo de paz. Y lo que ha venido trabajando la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, en términos de su espíritu y función, pues ha recolectado a nivel nacional toda la evidencia histórica que en el marco del conflicto armado ha pasado en términos de despojo territorial, en términos de afectación de migraciones, en términos de legalizaciones por despojo desde todas las regiones. Pero como Colombia es uno de los países en términos legales más atrasados en términos de pensar la estructura agraria en Colombia, pues avanzar, por ejemplo, sobre la legalización de un predio, de un solo predio, se demoran 3, 4 años. ¿Y qué podemos decir cuando empecemos a pensar para 116 pueblos indígenas? Si empezamos a pensar en población, solo para indígenas, si empezamos a pensar para los sectores campesinos, si empezamos a pensar para los sectores afros, pues la institucionalidad prácticamente queda hecha muda y nula para actuar. Y tampoco pues los profesionales que entran a trabajar pues corresponden en términos ni humanos ni profesionales para empezar a pensar los problemas que pasan en torno al uso y la tenencia de la tierra con los pueblos indígenas. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí lo que hay que es replantear como nuevas figuras con las bases de lo que hemos venido trabajando, pero que en realidad pues eso surta y se transforma en un tema de un blindaje legal. Así como la multinacional se blinda legalmente, se blinda de todas sus formas de actuar, de capitales, también venimos dentro de esa dinámica para proteger todos nuestros intereses, tanto en términos de memoria, cultura, pero también en términos territoriales. Taita, es sabido que en diferentes ámbitos en Colombia la gente dice, y tal vez desde el desconocimiento, dice que hay enfrentamientos entre campesinos, afrodescendientes, entre las comunidades indígenas. Entonces, nos gustaría, pues aquí en el chat nos han preguntado frecuentemente cuál es esa relación a nivel comunitario con los otros agentes que viven en el territorio. Es amistosa, es conciliadora, está enfocada al mismo proceso de restitución de sus territorios ancestrales, o cómo es esta relación con las otras comunidades. Las acciones que se han iniciado se han partido, por ejemplo, desde la base de que la lucha se hace
de manera intercultural, con lo que tiene que ver con Smurfy Kappa Cartón de Colombia. De entender que en el departamento existimos no solo los pueblos indígenas, sino también está el sector campesino, está el sector afro. Sobre esa base, pensar en la recuperación de tierras no solo se convierte en un tema étnico, indígena o afro, sino que se convierte y se suma a otra fuerza que es el sector campesino. Esa fuerza, pues desde el departamento del Cauca, es muy notoria en términos de lucha de tierra desde el año 1974, 1980, los 90. Pero, ¿cuáles son las situaciones o debilidades que han venido sucediendo? Es claro que no todo el mundo, que son pocos, hay una población estadísticamente diferenciable que trabaja con las empresas, con la empresa multinacional y con una trayectoria de tiempo, algunos de 20, 15 años, 10 años, 6 años, que de alguna u otra manera se les ha formado en un sentido de lealtad con la empresa. Además de que creemos que no se han dado cuenta la forma de la explotación de la fuerza laboral de esta fuerza disponible, tanto campesina o indígena, pues estos se convierten en contradictores de las formas organizativas de lucha contra la empresa Smurfy Kappa Cartón de Colombia. Entonces, la empresa, pues para ellos es casi que es un actor prevaleciente y que ellos tienen que mantenerlo y cuidarlo para que hacia afuera se pueda venderlo como que internamente las organizaciones y algunos sectores de campesinos, indígenas están divididos, pero no son todo el mundo, son con la gente que trabaja dentro de la multinacional, no con las formas organizativas que vienen al proceso de recuperación. Eso hay que tenerlo muy claro a la hora de definir, a la hora de la forma en que muestran los medios de comunicación cuando dicen que Sí. no todo el mundo está de acuerdo con las recuperaciones. Sí, claro que sí, Taita. Bueno, ya va llegando la hora de despedirnos. Este espacio ha sido muy interesante. Le cuento que más o menos hemos tenido 300 personas escuchando al mismo tiempo todo lo que hemos hablado acá. ¿Hay algo, Taita, que quiera decirle a las personas que nos estuvieron escuchando? Pues a todas las 300 personas desde cualquier parte del mundo, la lucha por la memoria territorial, creemos que no es algo colombiano, sino que tiene que ser algo universal, la memoria territorial. Cada uno de nosotros tenemos un sitio de origen, y ese sitio de origen pues es lo que nos ha configurado como cultura, como memoria y como gente, y más cuando somos pueblos ancestrales que hablamos un idioma, igualmente pueblos de otros países que tienen ese mismo carácter y ese mismo contenido histórico de relación con la tierra. Pero para defender eso, pues hay que empezar a defender la memoria de la tierra con procesos de investigación muy avanzados, desde lo científico, desde la biología, desde la química, porque las empresas eso es lo que hacen para defender y poner sus argumentos a la hora de reunirse con las juntas directivas en sus grandes enclaves y clubes a nivel internacional. En términos en la medida en que los procesos sociales también podemos defenderlo desde el lado científico, como es el tema de Smurfy Kappa, Cartón de Colombia, la manera como ha afectado en términos de clima, de geografía, en términos ambientales, en términos de asesinato de la fauna, de la flora, y además de crear poblaciones asalariadas casi que en todo el departamento, pues es un tema que tenemos que mostrarlo desde un nivel muy avanzado, pero también desde las grandes bases de la resistencia de los procesos sociales. Entonces, invito a todos ustedes, pues nosotros desde los procesos sociales estamos acá contenidos y enraizados
y vamos a seguir avanzando en este proceso, pero queremos que se conviertan todos ustedes en esas alas, en esos músculos que nosotros necesitamos para empezar a mostrar a nivel internacional que el trabajo de casi 74, 76 años de Cartón Colombia se ha transfigurado, se ha hecho mal la naturaleza de la tierra casi que en estos 74 años. Entonces, invitamos a que el proceso de lucha, de pensar por la tierra, es universal, pero pues hay focos de lucha que requieren de procesos de acompañamiento internacional, desde lo mediático, desde lo académico, desde lo político, desde lo jurídico y hasta desde lo financiero, para seguir fortaleciendo estos procesos y no dejar morir, sino que se convierta de largo aliento y de muchas generaciones. Sí, qué bonito eso que dices, Taita. Y si bien esto está pasando en este momento en Colombia, es algo que puede pasar en cualquier parte del mundo. Así que como habitantes de la tierra, es nuestra misión poder alzar la voz y denunciar a estas multinacionales. Recordamos que tenemos esta petición para los que no las han firmado, para que la compartan también con sus amigos. Principalmente muchas gracias al Taita por acompañarnos el día de hoy, y extiendo también ese agradecimiento a todos los que nos acompañaron durante toda esta jornada, y también a Somopaz y a LASC por hacer parte de esto. Lo decimos como colombianos. Muchas gracias por la visibilidad de esta lucha y muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos por haber participado. Ha sido realmente un placer. En nombre del Latin American Solidarity Center, gracias a Tata querido, gracias a los activistas colombianos residentes en Irlanda por haber formado parte de este panel, por haber participado de este proyecto. La lucha del pueblo Misak continúa, la seguiremos apoyando. Vamos a estar contactándonos con todos, probablemente los que asistieron por mail, para enviarles la petición nuevamente, para que nos sigan en nuestras redes sociales, porque esta campaña continúa y necesitamos del apoyo internacional de todos y de todas para que la lucha del pueblo Misak no quede en el olvido y realmente puedan ganarle al gigante Goliat al que se enfrentan. Un abrazo muy grande y fraternal desde Irlanda. Saludos a todos, gracias por participar.